Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo crear, inicializar y usar arreglos unidimensionales en Java. Antes de continuar, recuerda que puedes encontrar más recursos y tutoriales como este en mi blog www.ecodeapp.com, o si buscas algún curso más completo sobre programación web con Java o PHP, puedes visitar mi otra página que es www.programacionfullstack.com. Bien, ¿qué son los arreglos en Java? Los arreglos en Java son estructuras de datos que nos permiten almacenar un conjunto de información de un mismo tipo. Debe recalcar que la información la almacenan de forma temporal, es decir, únicamente cuando el programa se esté ejecutando. Por lo general, nosotros utilizamos arreglos cuando tenemos un conjunto de información que es un poco grande y esta pertenece a un solo tipo de dato. Supongamos que tenemos que gestionar 100 notas de estudiantes y a partir de esas notas tenemos que sacar una media, tenemos que hacer una suma, tenemos que sacar la nota más alta, etcétera. Esto lo podremos hacer sin utilizar arreglos. Y sin utilizar arreglos lo que haríamos es crear una variable por cada nota, lo que vendrían a ser 100 variables en nuestro programa, y a partir de ahí poder hacer todas las gestiones o todas las funcionalidades, como por ejemplo sacar la media, sacar la suma, etcétera. Si nos damos cuenta, solo con esta información vamos a tener un programa bastante grande, bastante complejo, propenso a errores y básicamente un poco difícil de leer. Entonces, este problema lo solucionamos con los arreglos, ya que utilizando arreglos yo puedo declarar un solo arreglo y en ese arreglo puedo meter todas las 100 notas de los estudiantes en una sola línea o máximo en dos líneas. Y a partir de ahí poder hacer toda la parte de sumas, multiplicaciones y operaciones que tenga que hacer con esa información. Antes de ir a la parte de programación, a la parte práctica, eh, tengo aquí en esta presentación una analogía, ya que quiero dejar bien sentado toda la parte de arreglos para que no tener problemas al momento de codificar. Entonces, aquí he hecho una analogía entre libreros y los arreglos en Java. Aquí tengo tres tipos de libreros que almacenan diferentes tipos de libro. Por ejemplo, tengo un librero que almacena libros de Java, libros de PHP y otro que almacena libros de Python. Así como en esa representación tengo un librero para cada lenguaje de programación, para cada libro de lenguaje de programación. Asimismo, en Java se usa un arreglo para cada tipo de dato. Es decir, si yo creo un arreglo para manejar tipos de datos enteros, voy a poder almacenar solo tipos de datos enteros. Asimismo, si creo un arreglo para trabajar con tipos de datos doble, únicamente podré almacenar ese tipo de datos en mi arreglo. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es cómo trabajar ya con los arreglos. Y en la parte izquierda tengo un librero que hace una analogía a un arreglo en Java. Y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que los arreglos almacenan valores o almacenan datos en posiciones o índices. Entonces, cuando queramos trabajar con un valor de un arreglo o cuando queramos almacenar un valor en un arreglo, tenemos que tener en cuenta esta parte de la posición o el índice. Aquí en el ejemplo, en la parte izquierda, tengo cada estantería asume que es una posición o a su vez un índice, en donde yo los he numerado básicamente del 0 al 5, puesto que las posiciones eh, en los arreglos Java parten desde la posición 0, se empiezan a contar desde la posición 0 hacia hasta el final. Entonces en este caso tengo almacenado en este arreglo, por decirlo así, algunos valores como son 10, 25, 67, 15, 56 y 100, que básicamente son 6 valores, ¿sí? Este arreglo tiene una dimensión de 6, es decir, yo puedo almacenar 6 valores, lo que por ejemplo sería en el ejemplo anterior 6 notas. Ahora, ¿cómo yo puedo acceder a esos valores? Yo puedo acceder a esos valores utilizando el índice o la posición. Por ejemplo, si quisiera obtener el número 15, el valor 15 de mi arreglo, tendría que buscar en la posición 3 o el índice 3, que como mencioné es conocido como posición o como índice. Y así es como se trabaja con lo que es arreglos. Se manipula arreglos utilizando los índices. Y una última cosa que hay que tener en cuenta es saber a qué posición voy a acceder. Muchos errores que cometemos cuando estamos empezando con arreglos es acceder a posiciones que no se encuentran en el arreglo. Por ejemplo, como mencionaba, este arreglo tiene una dimensión de 6, pero yo no puedo acceder a la posición 6, sino únicamente tendría que acceder a la posición n-1.
en donde n es la dimensión y -1 es, digamos, una fórmula para poder acceder a la última posición del arreglo. En este caso, si ponemos la fórmula n-1 sería 6 menos 1 es igual a 5, entonces esta sería la última posición del arreglo. Con esta fórmula podemos calcular la última posición del arreglo y no acceder a una posición que no se encuentre en mi arreglo. Si en este caso yo accedería a la posición 6, me daría un error puesto que la posición 6 no se encuentra en el arreglo. Y este tipo de errores que parece que son muy simples ocurren bastante en programación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte práctica. No, antes de empezar a la parte práctica quiero ver una última cosa, que es cómo se declaran los arreglos en Java. Básicamente tenemos dos formas de declarar arreglos en Java. Aquí tengo la número 1 y la número 2. La número 1 es declarando la variable de tipo arreglo y dándole la dimensión. En este caso se declara el tipo de dato, se declara o se pone los corchetes de apertura y cierre que le indican a Java que esto va a ser un arreglo, una variable de tipo arreglo. Luego tenemos el operador igual, el nombre del arreglo, luego tenemos el operador igual y luego tenemos el operador new que le indica luego el tipo de dato que va a ser ese arreglo. Posteriormente tenemos entre corchetes la dimensión de nuestro arreglo. En este caso se crea un arreglo con algunos valores por defecto no inicializado. A este arreglo posteriormente tendremos que trabajarlo, asignarle variables o lo que queramos. Luego tenemos la segunda parte, que es básicamente algo parecido a la de arriba, pero en este caso únicamente lo que se hace es asignarle valores por defecto. En este caso no se le da un tamaño o una dimensión al arreglo, puesto que como se le pasa valores por defecto, el tamaño se genera de acuerdo a los valores que le pasemos entre las llaves. Bien, ahora sí vamos a la práctica y vamos a ver cómo crear arreglos, cómo manipular arreglos y cómo imprimir arreglos en Java. Por eso vamos hacia Eclipse. En Eclipse vamos a dar File, New. Vamos a ir a Java Project. Si este Java Project no se encuentra aquí en esta ventana, puedes buscarlo en Other. En Java Project vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a ponerle arreglos Java. Esto nos crea un proyecto el cual está vacío. Aquí tenemos que agregar nuestra clase que va a ser de test para poder crear ahí nuestros arreglos. Y vamos a dar clic derecho en Source, luego en New y vamos a elegir una clase, una nueva clase. Aquí tenemos que dar el nombre del paquete, como siempre le ponemos com.icodap.arreglos. Luego tenemos que dar el nombre de la clase y vamos a darle un nombre arreglos test. Y luego como esta clase va a ser principal, es decir, va a ser una clase ejecutable, va a tener el método main, entonces le damos al clic aquí visto en public static void main. Aquí le damos finish y nuestra clase se crea para empezar con el ejemplo. Entonces vamos a crear la primera forma que habíamos visto, que es tipo de dato, corchetes, nombre, tipo de dato y la dimensión. Entonces vamos a declarar una variable de tipo entero, mejor dicho, un arreglo de tipo entero. Entonces vamos a poner int, vamos a decirle a Java que esto es un arreglo, lo cual anteponemos los corchetes, apertura y cierre. Le damos el nombre de la variable que va a ser arreglo 1. Le ponemos el operador igual y decimos que me va a crear un nuevo arreglo de tipo entero. Y posteriormente le vamos a dar la dimensión entre corchetes. De esta manera ya tenemos creado un arreglo. Esta es la primera forma y la forma más básica de crear un arreglo. Yo también puedo crearlo en dos líneas, ¿sí? Si lo creo en dos líneas sería de la siguiente manera. Vamos a darle otro nombre, arreglo 2. Y aquí únicamente en la primera línea lo que hago es declarar mi variable de tipo arreglo, pero en la siguiente línea lo que voy a hacer es inicializarlo como arreglo. Y por eso le digo que va a ser un arreglo de tipo entero con un tamaño de 10. Entonces en esta variación de la primera forma únicamente lo que hago es declarar el arreglo, ¿sí? Únicamente lo declaro.
pero todavía no está inicializado como arreglo, ¿sí? El Java todavía no lo entendería como un arreglo como tal, sino uno como una variable. Pero aquí ya le digo que se cree un objeto de tipo arreglo con un tamaño de 10. Luego vamos a crear la segunda forma, y la segunda forma básicamente es lo mismo, pero en este caso ya le asignamos valores por defecto. Entonces aquí le decimos que no es con new, sino aquí es con llaves. Entonces aquí lo que hacemos es ponerle los valores, por ejemplo, como es de tipo entero, tengo que ponerle valores de tipo entero. Entonces vamos a poner 2. Cada valor debe ir seguido de una coma. Ponemos 8, ponemos 7, ponemos 6, 9, 45, 100. En este caso, mi arreglo va a tener un tamaño de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene un tamaño o una dimensión de 7, ¿sí? Elementos. Tamaño de 7 elementos. Contemos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Bien. Ahora, ¿cómo yo puedo acceder a cada elemento del arreglo? Vamos a trabajar sobre esta segunda forma, puesto que aquí ya he inicializado el arreglo. Entonces, como mencionaba, para trabajar con los arreglos es necesario saber los índices o posiciones del elemento al que voy a obtener, ¿sí? Entonces, para obtener un elemento hacemos lo siguiente. Vamos a hacer un sysout y aquí le voy a decir que voy a obtener el elemento o voy a decirle elemento 2, elemento 3. En este caso va a ser el índice 2. Recordemos que los elementos se cuentan desde el 1, es decir, elemento 1, elemento 2, elemento 3, 4, 5, 6 y 7, pero el índice se empieza a contar desde 0, ¿sí? Entonces, en este caso, el elemento 3 del índice 2 sería 0, 1, 2, nos va a imprimir el número 7. Ahora, obviamente no voy a imprimir el 7 porque no, eso no sería. Lo que tenemos que hacer es imprimir el arreglo y decirle qué índice quiero obtener. Entonces, para eso, aquí le voy a concatenar y le voy a decir que arreglo 3 o del arreglo 3 quiero obtener el elemento, no del elemento, sino el índice 2. Entonces imprimo y aquí me debería imprimir el número 7. Damos clic para ejecutar el proyecto. Y correcto, el elemento 3, que sería elemento 1, elemento 2, elemento 3, pero el índice 2, que es el 7. Entonces de esta forma podemos obtener y trabajar con arreglos. Ahora, ¿cómo yo puedo asignar un elemento o un valor a un arreglo? En este caso, a la primera forma tenemos el arreglo que está vacío, que está creado por defecto porque no le hemos dado ningún valor, ningún elemento. Es básicamente lo mismo utilizando los índices o posiciones. Poner elementos en un arreglo. Recordemos que esta forma es como poner ya elementos a mi arreglo, pero también puedo crear un elemento, un arreglo de esta forma y aquí tendría que ponerle los elementos a través del código. Entonces, para cargar o para asignar elementos, valores a un arreglo, igual tengo que trabajar con el arreglo y sus posiciones o índices. Entonces, en este caso voy a trabajar con el arreglo 1. Entonces le voy a decir que en el arreglo 1, en la posición 0, quiero que me agregue un nuevo elemento que va a ser el número 58. Luego le voy a decir que me agregue el número 450 en la posición 1. Y así yo puedo seguirle dando más valores o elementos a mi arreglo a las posiciones que yo quiera. Recordemos que este arreglo puede almacenar 10 elementos, ¿sí? Pero obviamente los índices se va a trabajar hasta n-1, en donde n es la dimensión, que sería 10 menos 1 es igual a 9, entonces los índices van a llegar hasta 9. Así yo pudiera ir llenando mi arreglo con muchos elementos
a cada uno de los índices del arreglo. Bien, entonces esta es la forma de cómo asignar valores o elementos a un arreglo. Ahora, si yo quisiera modificar algún valor de mi arreglo, únicamente lo que tendría es saber el índice en donde quiero modificar y pasarle un elemento nada más. Entonces pongamos modificar elementos de un arreglo. Entonces voy a modificar elementos de este arreglo que tengo acá. Antes que nada voy a imprimir los valores de este arreglo 1. Voy a imprimir todos los valores que he puesto, entonces vendría a imprimo desde la posición 0 hasta la posición 2. Entonces elemento 1 y aquí pongámosle de qué arreglo estoy imprimiendo. De arreglo 1. Voy a imprimir los tres elementos. Tengo que elemento 2, elemento 3. Aquí de la misma forma tengo que cambiarle los índices 0, 1 y 2. Entonces si ahora lo ejecuto, me saca el 58, que está guardado, 450 y 580. Ahora, para modificar dentro de este arreglo algún elemento, únicamente lo que tengo que es saber qué índice voy a modificar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es a decirle que en la posición 1 no va a ser 450, sino va a ser 785. Y luego lo que voy a hacer es imprimirlo para verificar que sí se ha cambiado. Sería el elemento 2 del arreglo 1 modificado. Y aquí sería el índice 1. Porque recordemos que el elemento 2 va a ser el índice 1. Elemento 1, elemento 2. Y como los índices empiezan desde el 0 va a ser el índice 1. Ahora ejecutamos esto. Y como podemos ver en el elemento 2 del arreglo 1 modificado es 785. Donde antes era el elemento 2 450. Así podemos jugar y trabajar con los arreglos. Es muy fácil. No hay mucha ciencia. Lo complicado se pone cuando ya tenemos que realizar operaciones sobre esos arreglos. Ahora bien, yo podría acceder a cada posición del arreglo de forma, digamos, manual o a través de código, pero esto no es tan aconsejable porque hay otras maneras que ya me proporciona para poder trabajar con arreglos y, por ejemplo, no tener que recorrer cada índice y poner un valor, sino que yo lo puedo hacer un poco más automatizado, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, para yo poder imprimir un conjunto de unos 1000 datos de un arreglo, como hemos visto ahora, tendría que hacer un printline y por cada valor, por cada elemento del arreglo, pasarle el índice que quiero imprimir. Esto ya trabajando con programas grandes no se hace eso, ¿sí? Se utiliza una instrucción, un bucle para poder recorrer ese arreglo e imprimirlo prácticamente en 3 líneas. Entonces lo que voy a hacer ahora es imprimir el arreglo 3 utilizando un bucle for. Por eso utilizamos la sentencia for. Y la sentencia for básica es la que vemos aquí, que ya me la genera el IDE. E incluso me ha puesto el arreglo 3, que es el que quiero recorrer. Entonces, bueno, la sentencia for lo que hace es inicializar una variable que empieza en 0, luego se incrementa esa variable y luego le dice hasta dónde tiene que llegar esa variable. En este caso, esta variable va a llegar a el tamaño del arreglo hasta que sea menor al tamaño del arreglo. Es decir, si mi arreglo en ese caso tiene 7 elementos, si es menor solo va a llegar hasta 6, puesto que esta i es el índice que va a recorrer mi arreglo. Entonces si empieza desde 0 va a llegar hasta 6, ¿sí? Y aquí se utiliza la fórmula que mencionaba anteriormente, que es n menos 1, donde n es igual a la dimensión y en este caso dimensión
menos 1 sería es 7 menos 1 es igual a 6. Entonces yo puedo recorrer mi arreglo hasta 6 tomando en cuenta el valor de los índices. Y esto es lo que va a hacer aquí dentro de este for. Entonces ponemos isout y aquí únicamente lo que vamos a hacer es imprimir el valor de cada uno de los elementos del arreglo. Ponemos mi arreglo, arreglo 3 y ponemos, en este caso no tengo que poner yo directamente la posición, sino únicamente voy a poner la variable que va a recorrer los índices de ese arreglo, que en este caso es i, puesto que i va a incrementarse de 0 hasta que i sea menor al tamaño del arreglo. Entonces, si ahora vamos a darle un texto, recorrido de arreglo con un for, y aquí le vamos a ejecutar. Bien, podemos ver que nos obtuvo los valores de arreglo 3. Sí, entonces esa es la forma como se recorre ya un arreglo. Y por ejemplo aquí dentro de esto podemos, qué sé yo, sumar los valores que están aquí dentro de este arreglo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, para sumar eso tendría que declarar una variable de tipo entero, le voy a llamar suma y le voy a decir, a inicializarle en 0, y le voy a decir que por cada iteración me vaya sumando los valores que tiene el arreglo. Entonces le digo que suma sea igual a lo que tiene arreglo en la posición de i más lo que acumule suma, ¿sí? Entonces lo que va a hacer aquí es que por cada iteración va a almacenar en suma lo que tiene arreglo más lo que tenga suma en ese momento. Y acá abajo vamos a imprimir, es decir que la suma es suma. Ejecutamos y la suma es 177. Aquí aún podríamos hacerlo un poco más corto esta línea de código, y podríamos decirle aquí con un operador de incremento y asignación, decirle que vamos a quitarle este suma de acá, y únicamente este operador lo que va a hacer es añadir, a sumar lo que en este momento tenga arreglo, y básicamente le va a autoincrementar, como lo que haría esta parte de aquí básicamente, pero acá con lo que tiene arreglo en la posición de i. Entonces le vamos a dar nuevamente ejecutar y bueno, es el mismo resultado, pero aquí se acorta esta línea de código, es un poco más concisa y es un poco más legible. Entonces esa es la manera como nosotros podemos trabajar con arreglos, básicamente a través de índices. Es un arreglo unidimensional. Hay otros tipos de arreglos, pero este es arreglo unidimensional que se lo trabaja a nivel de filas, y por decirlo así, cada fila internamente almacena valores en lo que llamamos índices o posiciones. Hay una forma de cómo recorrer, una forma de un for que es más avanzado y que permite recorrer también arreglos, y lo vamos a poner a continuación. Este for es un poco más práctico cuando tenemos que únicamente recorrer los datos de un arreglo. Si tomamos en cuenta este for de aquí, puede haber problemas en cuanto a acceder a posiciones en el arreglo que no existen, ya que todo prácticamente lo estamos haciendo nosotros. ¿Qué tal si yo aquí, por ejemplo, le pongo menor o igual? Ahí ya me va a acceder a la posición número 7, y esa posición número 7 no existe en el arreglo. Entonces, este for es recomendable para cuando únicamente se quiere mostrar información de ese arreglo, y es así como se crea esta instrucción o estas sentencias para recorrer con este for avanzado. Entonces ponemos for, ponemos el que dice for iterate over collation, borramos lo que nos pone por defecto, y tiene la siguiente sintaxis. La sintaxis primera es el tipo de dato que voy a recibir, que es de tipo entero,
le doy el nombre a a esa variable, por decirlo así, que va a ser, le voy a dar el nombre valor. Luego tengo que darle dos puntos y luego tengo que darle el arreglo del que quiero obtener la información. En este caso quiero obtener de arreglo 3. Posteriormente lo que voy a hacer es a imprimir nada más valor, porque valor recibe cada iteración de arreglo 3. Entonces aquí ponemos un mensaje que diga iteración usando for mejorado. Vamos y ponemos aquí valor. Entonces aquí, bueno, nos va a imprimir por cada valor este texto. Le damos clic para que se ejecute y como podemos ver tenemos el mismo resultado, que es 2, 8, 7, 6, 9, 45, pero aquí hemos utilizado otro for, ¿sí? Que como mencionaba es un for mejorado, y que bueno, este for hay ciertas ventajas que, por ejemplo, como mencionaba, no nos permite, digamos, eh, no tener nuestro código propenso a errores, porque como aquí mencionaba, aquí se accede a cada eh, posición del arreglo, mientras que acá únicamente le pasamos el arreglo y le ponemos el tipo de dato que va a recibir y lo imprimimos. Nada más. Entonces, de pronto este for nos sirve únicamente cuando queramos presentar la información, ya que si queremos hacer operaciones un poco más complicadas, acceder a posiciones, modificar arreglo en cierta posición, tenemos que utilizar el for de acá arriba. Finalmente te invito a darle me gusta al video y a suscribirte al canal para poder seguir recibiendo videos como estos.